La figura de San Pedro, pescador de Galilea transformado en el primer pastor de la Iglesia Católica, constituye un testimonio singular en la historia de la salvación. Su vida revela cómo la gracia de Dios puede elevar lo humano a su plenitud sin alunarlo, sino perfeccionándolo. Pedro, con sus debilidades y contradicciones, se convierte en paradigma del hombre llamado por Cristo a dejar su vida antigua para ser pescador de hombres. En su existencia encontramos de manera transparente la dinámica antropológica fundamental de la vocación cristiana. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, encuentra su verdad y su destino cuando responde libremente al llamado divino, integrando cuerpo, alma y corazón en un acto de entrega total. La historia de Pedro se enmarca en los primeros tiempos de la Iglesia, una época de entusiasmo apostólico, pero también de tensiones internas y persecuciones externas, caracterizada por el fervor inicial que corre el riesgo de enfriarse frente a los desafíos doctrinales y las pruebas históricas. Pedro encarna la misión de renovar constantemente ese primer amor, manteniendo viva la llama de la fe y guiando al rebaño hacia la comunión con Cristo. Desde la perspectiva teológica, la vocación de Pedro ilustra cómo la gracia no se limita a inspirar una vida privada de piedad, sino estructura una misión comunitaria, ser fundamento visible de la unidad eclesial. Al proclamar su fe en Jesús como Hijo de Dios, Mateo 16, y al recibir de él las llaves del reino, Pedro inaugura un servicio de liderazgo que en su raíz no es un dominio ni prestigio humano, sino la entrega sacrificial y servicio humilde. Su itinerario vital permite comprender cómo la verdadera humanización se realiza en la configuración con Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien se dona totalmente al Padre y a los hombres. San Pedro desarrolló su misión en un siglo marcado por la expansión del Imperio Romano, cuya Pax Romana proporcionaba una relativa estabilidad política y un marco de comunicación cultural entre pueblos diversos. Palestina, su tierra natal, era una provincia periférica pero con fuerte densidad religiosa. Ahí confluían el judaísmo fariseo, saduceo y celotes, junto a corrientes apocalípticas que esperaban al Mesías, mientras las prácticas paganas grecorromanas influían en la vida cotidiana. Esta tensión entre la tradición de Israel y la presión del paganismo formó parte esencial del horizonte vital de Pedro y el cristianismo naciente. En la iglesia primitiva el desafío era doble. Por un lado, consolidar la identidad del nuevo pueblo de Dios, que debía superar las divisiones entre judíos y gentiles, y por otro, resistir las persecuciones, tanto del poder romano como de las autoridades judías. La persecución de Herodes de Agripa, Hechos 12, y más tarde la brutal persecución bajo Nerón, mostraron la fragilidad de los creyentes y la urgencia de un liderazgo firme que sostuviera la fe. En este contexto, Pedro aparece como piedra de cohesión, confirmando en la fe a sus hermanos. Doctrinalmente, el núcleo de la misión de Pedro se centró en custodiar la integridad de la confesión cristológica frente a los peligros de herejías incipientes, tendencias judaizantes que querían limitar el evangelio a la circuncisión, o corrientes gnósticas tempranas que reducían a Cristo a un mero revelador espiritual. Pedro defendió la universalidad de la salvación y la centralidad de la encarnación redentora. Su experiencia con Cornelio, Hechos 10, fue decisiva. Comprendió que Dios no hace acepción de personas, sino que abre las puertas de la fe a todos los pueblos. La dimensión dogmática de su misión se manifiesta también en sus cartas, donde insiste en la esperanza escatológica, una herencia incorruptible e inmarcesible. Primera de Pedro 1:4. Y en la llamada a vivir en santidad incluso en medio de la persecución. Pedro enseña que la vocación cristiana no es un añadido externo a la vida, sino el fundamento mismo de la existencia. Su primado, lejos de ser privilegio, es servicio. Apacienta mis ovejas, Juan 21:17. De este modo, el ministerio petrino se presenta como garantía visible de la unidad doctrinal y pastoral, en un tiempo en que la Iglesia debía afirmar con fuerza su identidad frente al pluralismo religioso y las presiones ideológicas. Pedro, nacido en Betsaida y establecido en Cafarnaúm como pescador, vivía una existencia sencilla pero dura. Su encuentro con Jesús en las orillas del lago de Galilea fue decisivo. Síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19.
Aquel llamado no fue abstracto, sino concreto: dejar las redes, la familia, la seguridad económica para abrazar una misión cuyo alcance superaba cualquier previsión humana. Aquí se revela la dimensión antropológica de la vocación. El hombre, en su corporeidad y cotidianeidad, es interpelado por Dios para un destino trascendente. En el seguimiento de Jesús, Pedro experimentó tanto luces como sombras. Fue el primero en confesar la identidad de Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16:16, y sin embargo poco después fue reprendido por su resistencia a aceptar la cruz. Su temperamento impulsivo lo llevó a caminar sobre las aguas, pero también a hundirse por la falta de fe. Estas tensiones lo muestran profundamente humano, no un héroe perfecto, sino un discípulo que progresa a través de la fragilidad sostenido por la gracia. El momento de su negación en la noche de la pasión fue su crisis más dolorosa. Allí se revela la pedagogía divina. Pedro debía experimentar su debilidad para comprender que su fuerza no provenía de sí mismo, sino de la misericordia de Cristo. El encuentro con el resucitado en la orilla del lago, Juan 21, constituye el punto de inflexión definitivo. Al escuchar 3 veces, ¿me amas?, Pedro es restaurado y confirmado en su misión de pastor. Su vocación ya no se apoya en el entusiasmo natural, sino en la fidelidad transformadora por el Espíritu Santo. A partir de Pentecostés, Pedro se erige en líder de la iglesia. Su discurso en Jerusalén convierte a miles, Hechos 2. Su autoridad guía el discernimiento comunitario en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, y sus gestos milagrosos confirman la presencia de Cristo en la iglesia. La visión de Jope, con el mantel que desciende del cielo, simboliza la apertura de la salvación a los gentiles, una de las decisiones más decisivas para la universalidad del cristianismo. Su traslado a Roma, centro del imperio, tiene un valor providencial. Allí funda la comunidad que será la sede del primado, no por un cálculo político, sino como signo de que el Evangelio debía llegar al corazón del mundo pagano y transformarlo. El martirio de Pedro, crucificado de cabeza abajo en tiempos de Nerón, corona su vida como acto supremo de la configuración con Cristo. La cruz invertida, lejos de ser derrota, expresa su humildad y su entrega total al Maestro. Sus cartas reflejan el alma de un pastor que exhorta la fidelidad en medio de la prueba. Insiste en la esperanza que no defrauda, en la necesidad de vivir como pueblo santo, en la fortaleza frente a los falsos maestros. Pedro enseña que la vocación no es un camino exento de sufrimientos, sino un itinerario de purificación que conduce a la gloria. Así, su vida entera se convierte en una catequesis sobre cómo la gracia eleva lo humano, cómo la fe se encarna en obras concretas de servicio y cómo la verdadera grandeza consiste en gastar la vida por el Evangelio. La vida de Pedro es, ante todo, una lección sobre la fe como respuesta integral de la persona a la llamada de Dios. La fe no se limita a un asentimiento intelectual, sino que implica la totalidad del ser: mente, voluntad, afectos, cuerpo. En Pedro se ve con claridad que creer significa dejarse transformar hasta en lo más concreto de la existencia cotidiana. Su vocación muestra que la fe es personal y comunitaria al mismo tiempo. Pedro responde individualmente al llamado de Jesús, pero su misión no se entiende aislada, sino como servicio a la iglesia. Así, su experiencia ilumina la antropología cristiana. El hombre no encuentra su plenitud encerrado en sí mismo, sino en la apertura al otro y a los otros. La fe de Pedro es también un camino de purificación. Sus caídas revelan que la vida cristiana no se reduce a la perfección sin fisuras, sino que es un drama providencial donde la gracia triunfa sobre la debilidad. De este modo se convierte en modelo para que todo creyente que lucha con sus límites y fracasos. La santidad no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre sostenido por la misericordia de Cristo. Desde la perspectiva escatológica, Pedro enseña que la fe orienta toda existencia hacia la esperanza futura. Sus cartas insisten en la herencia incorruptible que aguarda a los creyentes y en la necesidad de perseverar en la prueba. En este sentido, su testimonio conecta con la visión de la historia como drama de lucha entre el bien y el mal. El cristiano está llamado a mantenerse firme sabiendo que la victoria final pertenece a Cristo. En la integración de la fe con la vida cotidiana, Pedro recuerda que el seguimiento de Cristo exige valentía para salir de la
para salir de la propia zona de confort, fidelidad para soportar la incomprensión y humildad para servir. Su ministerio petrino, que inaugura el papado, no es un poder terreno, sino una responsabilidad espiritual que garantiza la comunión con la verdad. Así, Pedro encarna lo que significa vivir la fe como vocación, un camino donde el hombre se humaniza plenamente al configurarse con Cristo, en servicio al pueblo de Dios y en esperanza de la vida eterna. Reflexionemos. La virtud central que brilla en San Pedro es la fidelidad probada en la debilidad. Su vida es un llamado a comprender que la vocación cristiana no está reservada a los perfectos, sino que es ofrecida a todos aquellos que, aun siendo frágiles, se dejan transformar por la gracia. En Pedro descubrimos que la santidad es posible no porque el hombre tenga fuerzas suficientes, sino porque Cristo lo sostiene y lo envía. Este mensaje tiene una actualidad decisiva para nuestro tiempo. Vivimos en un mundo marcado por el pluralismo religioso, la secularización y las ideologías que buscan relativizar la verdad. En este contexto, la figura de Pedro recuerda que la fe no puede diluirse en compromisos superficiales. Es necesario confesar con valentía que Jesús es el Hijo de Dios vivo, aun a costa de la incomprensión o persecución. El testimonio petrino interpela a los sacerdotes, llamados a apacentar al pueblo de Dios, a los congregados llamados a hacer signos de entrega radical y a los laicos llamados a testimoniar la fe en medio de las realidades temporales. El camino de Pedro también ilumina el discernimiento vocacional. Su experiencia enseña que responder al llamado de Cristo implica dejar seguridades, superar temores y aceptar que la misión excede nuestras capacidades naturales. Sin embargo, la fidelidad no se mide por la ausencia de dudas, sino por la perseverancia en volver siempre a Cristo. En este sentido, todo cristiano está invitado a hacerse la pregunta fundamental: ¿estoy respondiendo a la voz de Dios que me llama a servir? Para los líderes de la Iglesia, Pedro es el modelo de liderazgo que no busca prestigio, sino servicio. Su autoridad nace de la caridad, de la disponibilidad para confirmar a los hermanos en la fe, de la valentía para tomar decisiones en momentos difíciles. Su apertura a los gentiles enseña a acoger la diversidad como parte del plan divino, sin perder la fidelidad a la verdad revelada. En tiempos de polarización cultural y eclesial, Pedro recuerda que la unidad es fruto de la obediencia a Cristo, no de consensos humanos. En la vida cotidiana, Pedro inspira actitudes concretas: la valentía frente a la adversidad, la humanidad para reconocer los propios errores, la apertura para construir comunidad, la perseverancia en la oración silenciosa que fortalece la fe. Cada creyente, al contemplar su testimonio, puede preguntarse: ¿estoy dispuesto a salir de mi comodidad para servir? ¿Busco crecer en fidelidad aún en medio de mis limitaciones? ¿Colaboro en la construcción de la unidad en mi entorno? El cierre de la vida de Pedro con su martirio en Roma es también cierre y apertura, cierre de una existencia entregada, apertura de una herencia que sostiene a la Iglesia hasta hoy. Su sangre derramada no es derrota, sino semilla de fe que florece en cada generación. En su cruz invertida, Pedro proclama que el seguimiento de Cristo es camino de humildad y donación. En definitiva, la vida de San Pedro muestra que la vocación cristiana es un llamado universal a la santidad, vivido de modos diversos según estados de vida, pero siempre como configuración con Cristo. Su ejemplo invita a cada creyente a reconocer que el camino de la fe no es fácil, pero sí fecundo. En la fidelidad probada, en la debilidad asumida, en la entrega generosa, el hombre se hace plenamente humano al dejar que Dios viva en él. El mensaje final de Pedro sigue siendo actual: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6:68. En esta confesión se encierra el secreto de toda vocación. No hay otro camino que conduzca a la plenitud humana y a la salvación eterna. La vida de Pedro, pescador hecho pastor, nos invita a escuchar esa voz y a responder con decisión, sabiendo que más allá de nuestras fragilidades, la gracia de Cristo nos sostiene y nos envía. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.